¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos hoy desde las instalaciones que albergan el edificio del posgrado de la Facultad de Derecho dependiente de la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo. En esta ocasión analizaremos en esta mesa de debate el libro de la Suprema Corte de Estados Unidos, escrito por Mario Vergara Alalí. Un libro cual todo jurista no puede prescindir de su lectura, toda vez que es un referente claro y comprensible para entender cómo está estructurada la Suprema Corte del país vecino, cómo funciona, cuáles han sido los casos más relevantes. Es de una imperiosa necesidad que todo aquel que practique el derecho, lo estudie o esté en vías de formación tenga el conocimiento que este libro nos puede aportar. Máxime que en un mundo globalizado como el de hoy en día, pues requiere saber qué es lo que acontece en otras latitudes para tratar de aplicar o hacer compatible lo que acontece en otras latitudes y así mejorar nuestra cultura jurídica. Este libro es de vital trascendencia para el mundo de los juristas, puesto que en Estados Unidos es el heredero de las cuestiones prácticas de su metrópoli una vez que se emancipó. También recoge los mejores productos de la Revolución Francesa. Es un libro que describe con exactitud la conformación de la Corte. Para discutir este tema nos acompañan tres estudiantes del posgrado, los cuales pues empiezo a mencionar. Nos acompaña la licenciada Alejandra Giovanna Sánchez Herrera, la licenciada María Angélica Bahía Quesada y el licenciado Luis David Niño Segura. Para entrar en materia, quisiera empezar con usted, abogado Niño, respecto de las similitudes que existen entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. ¿Qué similitudes, qué diferencias encontramos marcadas en este libro? Me gustaría comenzar por decir que el libro efectivamente es un libro introductorio para comprender la Suprema Corte de Estados Unidos, cómo está constituida, el papel, el rol histórico que ha jugado, el político, que es muy importante y que efectivamente, como lo menciona el autor Adalid, funciona como un contrapeso a los otros dos poderes. Y esta función histórica que ha desarrollado la Suprema Corte de los Estados Unidos se da a partir de casos que son estudiados a nivel internacional y que no son casos nuevos, sino casos antiguos. Efectivamente hay similitudes y discrepancias entre la conformación de la Corte de los Estados Unidos con nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero haciendo un paréntesis, también debemos establecer que en la Constitución del 57, el Constituyente del 57 y después el Constituyente del 17, continuando con esta tradición pues liberal de nuestro Estado, se va acercando un poco a la concepción norteamericana del Poder Judicial, no tanto a la manera europea, pero sí a la manera americana. Dentro de sus diferencias, de estas discrepancias que existen entre ambas cortes, es de resaltarse el hecho de la designación en el caso mexicano de los ministros, en el caso norteamericano de los jueces asociados. Y es una designación que, como lo comenta el autor David, parece ser que funciona mejor en los Estados Unidos de Norteamérica, y parece ser que funciona mejor porque el estudio, la crítica que se hace en cuanto a la designación en México de las famosas ternas que manda el presidente al Senado, resulta ser que cuando se elige a un ministro o a una persona para ser ministro de la Suprema Corte, se desprestigia la labor y el conocimiento de los otros dos. Máxime si se elimina toda una terna completa y se tiene que enviar a otros, no se diga, ¿no? Estaríamos hablando de 5 personas que ya se desprestigiaron. Entonces el autor menciona que podría ser el modelo norteamericano una forma más eficaz para la designación, es decir, mandar a una sola persona, que el Senado evalúe si es la idónea para ser juez asociado,
en la Suprema Corte de los Estados Unidos y de ser positivo el análisis, entonces que ocupe una silla. Esas son una de las diferencias. Otra, que también es de vital importancia para comprender la estructura de la Suprema Corte de ambos países, es los requisitos, o mejor dicho, son los requisitos que se requieren. Nuestro derecho es un poco más formalista, es un derecho que sí todavía tiene aspectos de la Revolución Francesa, y agarrar todas esas cuestiones de los requisitos, incluso solemnes, en el que se le pide la buena fama o el honor, por así decirlo, público que debe tener quien ocupe un puesto en la Suprema Corte, ¿no? Y los Estados Unidos no lo pide, hay cuestiones como la edad, en el que en Estados Unidos no hay un requisito formalmente hablando para una edad mínima, una edad máxima, una edad mínima para ser juez asociado, una edad máxima para dejar el cargo, cuestión que sí sucede en nuestro país. En nuestro país sí se tiene una edad mínima de 35 años y una duración en el cargo de 15 años. Contrario a eso, en la Corte de los Estados Unidos es de manera vitalicia. El único requisito que se le pide, por llamarlo de alguna manera, es que tenga una buena conducta, un obrar positivo y bueno. Entonces, estas diferencias que nacen entre la estructura de la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación son básicas. También una diferencia fundamental es el número de ministros que tiene nuestra Suprema Corte y el número de jueces que tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y es una cuestión porque ya el constituyente, el 17, se apega un poquito como comentaba, la cuestión de los norteamericanos y la reforma del 95, que es una reforma integral del Poder Judicial, recoge el espíritu de ese constituyente 17 y establece que la Suprema Corte va a actuar con 11 ministros y siempre funcionarios plenos sabios. Cuestión que decía la Constitución 17 que iban a trabajar, que iban a funcionar, mejor dicho, siempre plenos. Ya en la reforma del 95 se hace lo de la división de la salud y aparte trabajan en pleno. En cambio, en los Estados Unidos de Norteamérica no hay un número exacto de cuántos jueces deben integrar, porque ha variado históricamente, ha sido desde 5 jueces, incluso hasta 9, que actualmente se tienen 9 jueces asociados. Entonces, también otra de las diferencias es la designación del presidente de la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, que la hacen los propios ministros. Cuestión que no sucede en los Estados Unidos de Norteamérica, como se desprende del libro. Ahí lo que sucede es que el presidente de los Estados Unidos es quien designa al presidente de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, esas pequeñas diferencias de fondo son las que identifican a cada uno de los poderes. Entonces, considero que el libro sí nos sirve para introducirnos a todos esos aspectos organizacionales de ambas cortes, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, gracias por su participación, abogado. Continuando con el tema, licenciada Alejandra, y retomando lo que acaba de argumentar el licenciado, me gustaría que usted nos explicara desde su perspectiva qué opinión le merece que México se marque un tope de edad, en tanto que en la Suprema Corte de los Estados Unidos no se maneja un tope de edad. Bueno, a mí me parece que es absurdo este requisito. Creo que por este requisito mucha gente que tiene una gran capacidad no se le da esa oportunidad. Yo estoy a favor de lo que establece como requisito de Estados Unidos, estoy a favor, pues se da como más oportunidad a mucha más gente que tiene una gran capacidad. Y a lo que sí quería comentar es que estoy a favor de que sea de manera en que el cargo sea de 15 años y no de manera vitalicia. Creo que 15 años es un buen término para desempeñar una buena función en el Poder Judicial y no de manera vitalicia. Agradecemos su participación. Licenciada Marta, otro punto relevante a destacar entre estas convergencias y divergencias entre una y otra corte es un punto que me gustaría que usted abordara,
lo comentaba el niño respecto del libro. Dice que el libro, y bien lo menciona el abogado, que no se requiere ser jurista para desempeñar el cargo de juez de la Suprema Corte. ¿Cree usted que esto repercuta en la impartición de justicia, la calidad, tomando en cuenta que aquí en la Constitución mexicana sí se especifica que para ejercer el cargo de ministro de la Suprema Corte se requiere el título de abogado de derecho? En cuanto a este requisito, específicamente se me hace de los más trascendentes. Creo que es un buen requisito el que se exige en la Constitución de nuestro país en comparación con Estados Unidos, porque es indispensable que quienes están manejando las leyes, que quienes están manejando la Constitución, sepan realizar un diálogo con ellos, porque esa es la cuestión para la forma de la interpretación. Se necesita saber qué es lo que nos dicen los artículos de la Constitución para ser aplicados al contexto social, para ir adaptando, no nada más estar aumentando artículos para cada caso específico. Entonces es indispensable ese requisito. No estoy de acuerdo en que en Estados Unidos no se requiera. Me gusta la forma en que se plantea y que se exige para realizar o llegar a tener un cargo dentro de los operadores jurídicos, ya sea aquí en México, ya sea juez, magistrado o ministro de la Suprema Corte. Me quedo con la idea que se maneja de dialogar con la ley. Muy buena. Continuando sobre jueces y cortes de justicia, yo creo que no puede pasar desapercibido el caso Mario contra México. Es de los casos que ha trascendido las fronteras de Estados Unidos, ha permeado en el derecho interno en México, en Sudamérica y en otras latitudes. Es un caso, desde mi punto de vista, ya ustedes lo abordarán, que perfectamente establece ese contrato, que en un poder no exceda al otro. Respecto de cómo el autor del libro trata el caso Mayer contra Marbury, licenciado Niño, ¿qué opinión le merece? ¿Qué notas esenciales les pueden dar? Como bien les comentas, el caso Madison contra Marbury es el caso paradigmático que se estudia actualmente en todas las facultades y escuelas de Derecho, creo ya a nivel mundial. Es un caso paradigmático porque se podría considerar como el antecedente del constitucionalismo moderno. Esa famosa frase, mejor dicho, el control de constitucionalidad que lo ejerce el Chief Justice John Marshall al establecer que ellos, es decir, los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos, son los encargados de velar por los principios constitucionales. Más allá de hablar del caso, que me parece no es necesario, porque es muy simple ingresar a las redes sociales, buscarlo, teclear los nombres y aparece el caso Madison contra Marbury. Más allá de eso, me gusta el entorno que maneja el autor acerca de cómo se dio la decisión de Madison contra Marbury. Y lo enfoca el autor en la personalidad de John Marshall, al establecer esto que comentamos, que no es un requisito necesario ser jurista para ser juez, ya sea presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos, simplemente tener conocimiento. Yo lo veo relacionado este asunto con la tradición del común law que ellos llevan, en la que sus iguales se deben de juzgar, y es de ahí donde nace el detalle de no pedir un requisito tal cual. El caso Madison contra Marbury es un caso en el que resalta la personalidad de John Marshall, como lo comentaba, porque probablemente no era un jurista, sí tuvo por ahí un diplomado sobre las leyes, pero lo que resalta el autor es el detalle, el carácter innato, esa sensibilidad que tenía Marshall para entender los principios constitucionales.
respecto del caso Maíz Marbury, porque considero que efectivamente cualquier juzgador de cualquier nivel debe tener esa percepción, esa sensibilidad, no solo para entender lo jurídico y la técnica jurídica, que entre paréntesis en nuestros países es muy delicada, es muy especializada, es muy complicada incluso, sino que además debe entender el entorno social, porque en el caso Madison contra Marbury, lo que hace efectivamente el Chief Justice Marshall es despolitizar el asunto, porque era una lucha de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. Entonces, para no involucrarse en toda esa maraña de la política que siempre existe, él se evita a través del control propiamente de la constitucionalidad. Entonces, si yo soy el encargado, nosotros somos los encargados de proteger los principios constitucionales. Y entonces es ahí donde me quedo yo mucho con la esencia que le da el autor al estudiar más que nada el ambiente que rodeó la decisión trascendental, que cabe mencionar que en su momento no fue tan trascendental, es trascendental ahora, es trascendental después de prácticamente más de 2 siglos, la decisión cambia todo un sistema, ¿no? Y que sí ha sido una influencia marcada para América Latina, para México y parte de Europa. El caso Madison contra Marbury, yo lo veo como lo maneja el autor, el entorno social en el que se dio y cómo se dio, y a raíz de eso el poder y la presencia que adquiere la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Muchas gracias. Licenciada Alejandra, continuando con el paradigmático caso que estamos tratando, ¿usted considera que efectivamente en este caso hubo una perfecta delimitación de los poderes? Es decir, se dividió como ejecutivo hace esto, yo como legislativo hace esto, yo como poder judicial hago esto. Creo que sí se delimitó la importancia de la importancia que tenía el poder judicial. Si bien en ese momento no tenía una importancia tan trascendental como era el ejecutivo y el legislativo, este caso le fortaleció al poder judicial y le dio una participación al igual que al ejecutivo y al judicial. Creo que ese es un caso muy importante, porque de aquí surge el control de constitucionalidad y fortalece al poder judicial. Perfecto. Abogada Marta, continuando con lo que ya han expresado de manera correcta los dos panelistas que nos preceden, y retomando la idea de un poder revisor, ¿cree usted que en este caso es de donde se desprende ese poder revisor que implica la Suprema Corte de Justicia, que vigile que los otros dos poderes se ajusten a lo que dice el texto constitucional de Estados Unidos? Efectivamente, la labor de la Suprema Corte, más allá de ejecutar, que no es su papel, sino es revisar que se aplique efectivamente la Constitución, motivo por el que deben de tener tantas capacidades, tantos conocimientos y no estar cerrados nada más a un aspecto, porque la vida está llena de muchos enfoques. Entonces, deben de ser las personas dentro de la sociedad las más justas, las más preparadas para poder saber qué hay específicamente en cada núcleo de la sociedad, cuáles son las necesidades, y esa forma de revisar las leyes, de revisar la Constitución, es aplicada al entorno, como ya lo decía el autor, el enfoque que le da de acuerdo a su entorno en el que se desarrolla. Perfecto. Sí, no se puede dejar pasar por alto que la Constitución pues es lo que un pueblo tiene. Entonces, de ahí su opinión, que es la cual me adhiero totalmente. Continuando con el libro, y un tema también pues muy sensible para la sociedad norteamericana, inclusive hay que recordar que un expresidente nosotros por hacer un papelón pues no moderar su lenguaje y llamarle negro a la gente de color.
temas en la sociedad de Estados Unidos son muy sensibles. Para introducir al tema y que ustedes lo aborden más a fondo a partir del libro, este esclavismo que parece ilógico que no se haya erradicado del texto constitucional, siendo una sociedad tan avanzada que lo permitiera y que dio pie a la guerra de secesión en Estados Unidos, elaboró figuras como Abraham Lincoln, después de pasar del esclavismo a la segregación a mediados de los años 40, 50. ¿Qué nos dice el autor como abogado de la Corte Suprema de Estados Unidos estos temas tan sensibles para una sociedad como la norteamericana? Es un tema, como bien lo comentas, rígido, delicado, que pareciera que en pleno siglo XXI, en un nuevo milenio, pues ya no se tratara más que como antecedentes históricos, que lamentablemente no sucede así. Pero el autor sí maneja esta cuestión tratando de ser lo más objetivo que se puede y pues agraviar a algún lector dependiendo de la ideología que tenga. Es muy importante, como bien me comentas, el esclavismo, cómo ha tenido un rol importante incluso para el desarrollo de los Estados Unidos. Realmente sin los esclavos, la parte sur de Estados Unidos no se hubiera desarrollado de la manera en la que se desarrolló, incluyendo a la parte norte. Y esos acuerdos a los que llegaban, que pusieron literalmente una línea divisoria donde decían de aquí hacia el sur hay esclavismo, de esta línea hacia el norte está abolida el esclavismo. Es un tema muy rígido, tratado por Abraham Lincoln, quien trató en la medida de lo posible de abolirla, y la trató de abolir no tanto por un sentido humanitario que lamentablemente hay incluso una película que habla sobre ese periodo de la historia de Estados Unidos que lamentablemente es un periodo muy sangriento en la guerra civil, pero que él incluso, y el autor lo establece así, él incluso, Abraham Lincoln, dijo, yo estoy tratando de abolir la esclavitud para mantener la unión, tengo que darle la libertad a todos, entonces para mantener la unión se la doy la libertad a todos, si no se la tengo que dar a ninguno, no se la doy a ninguno, pero hay que mantener la unión, si se la tengo que dar a unos cuantos y a otros no, pues se la doy a unos cuantos y a otros no, pero el detalle, la finalidad de Abraham Lincoln era la unión propiamente del pacto federal. Cuestión que obviamente a los Estados Unidos de los debes que no les gusta reconocer para seguir acrecentando su poder incluso cultural. Pero es paradigmático en estos casos porque increíblemente durante la guerra civil norteamericana pues se da la tercera enmienda que logra llevar a cabo Abraham Lincoln, pero no surte efectos realmente. Lo que pasa es que hay un pseudoesclavismo o un neoesclavismo en este momento en el que por otras caras se maquillaba lo que los estados del sur venían realizando. Y lo importante es que el quiebre que pudo haberse dado en la historia del constitucionalismo norteamericano se da casi a finales de 1800, donde se empiezan esta comunidad de afroamericanos a levantar la voz, a querer ya hacer valer su derecho en la decimotercera enmienda, y que la Constitución, perdón, la Suprema Corte formalmente establece el racismo. Es decir, pasamos de la decimotercera enmienda de Abraham Lincoln, estamos hablando de 1863-1864, para prácticamente 40 o 50 años después pasar al racismo oficialista, por denominarlo de alguna manera, un racismo en la que se comienza a crear pues, un apartheid, ¿no? Y lo que es increíble, que 100 años después prácticamente, ya para 1950, se da otro caso, que es el caso Brown, donde ya la segregación racial estaba en su máxima expresión y donde ya la comunidad afroamericana comenzaba a protestar, porque en 1900, finales de 1800, principios de 1900, se da esa famosa frase de esa resolución conocida como la de separados pero iguales. Es
igual, vamos a crear escuelas, entre comillas, vamos a crear hospitales, vamos a crear medios de transporte, todo entre comillas, pero para ti que eres de una raza negra y para nosotros somos de una raza blanca. Estamos separados, pero igual el hecho de que un pueblo que luchaba por la Suprema Corte de Estados Unidos, que es lo más grave. Entonces, en el caso Brown, los Board of Education lo abordan y le dan otro enfoque para dar fuerza y tirar abajo ese criterio de la Suprema Corte, donde dicen que realmente eso de separados pero iguales sigue siendo pues una diferenciación. Para eso lo trata el libro y lo trata de manera más clara de una especie de crítica. Pero lo que se debe de resaltar es que estamos hablando de una situación que pasó prácticamente hace 150 años, poco más, y una que pasó poco más de 100 años, y una que pasó hace poco más de 60, y que actualmente los mismos Estados Unidos siguen en contra de todas estas cuestiones ahora de inmigración, primordialmente de las personas que habitan en la periferia de la mundialización, y que se van con estas inmigraciones, minorías como las indígenas, como los asiáticos, como los hindúes, todas esas personas que buscan, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, integrarse al mundo, a la modernidad, a las comunidades, a un mejor estilo de vida. Y hablando de específico de Estados Unidos, estos Estados Unidos siguen continuando, y eso nos afecta a nosotros como país y como sociedad mexicana, porque muchos compatriotas se siguen esclavizando por pagas ofertas, se siguen tratando de aprobar leyes por los congresos de los estados en contra de estas minorías. Entonces, realmente la decimotercera enmienda, desde que fue aprobada el tiempo de Lincoln, aún en 1950 con el Tratado de Brown, sigue estando en una tarea pendiente que Estados Unidos no ha reconocido, y eso es violatorio completamente de los derechos humanos. Excelente participación, abogado. Continuando con la necesidad de Alejandra, hablar de esclavismo y segregación forzosamente nos implica hablar de discriminación. La discriminación en Estados Unidos es un tema latente. Abogada Alejandra, yo quiero que usted nos dé su opinión en base al libro y en base a lo que usted pueda aportar. ¿Cómo es que a la discriminación está siendo abordada en Estados Unidos? ¿Cree usted que está siendo atacada para erradicarla o Estados Unidos es un sujeto fácil en este tema? Creo que Estados Unidos no está haciendo un buen papel para eliminar la discriminación. Creo que todavía sigue habiendo estas minorías que se ven afectadas con leyes que van en contra de sus derechos, tanto hacia mujeres, hacia inmigrantes, hacia personas de color. Todavía no hay una serie de leyes que protejan sus derechos y que haya una igualdad para todos en Estados Unidos. Sí, evidentemente no ha habido una regulación muy a fondo. Licenciada Marta, ¿qué perspectivas percibe usted respecto de estos temas tan sensibles para la población? ¿Qué es lo que usted espera en base a lo que leyó en el libro respecto de la desigualdad y discriminación que hay en Estados Unidos? Creo que no hay que perder de vista el origen de la Confederación y el origen de la Federación de nuestro país. Si bien es cierto que en nuestro país primero se hizo una constitución, la primera constitución federal, y de ahí se dejaron algunas cuestiones que les llegaron a los estados, que ellos podían, a través del Congreso, ejecutar las leyes que, por ejemplo, en la federal no se trató los derechos humanos, se le dejó este derecho a las legislaturas de los estados. La conformación de la Confederación en Estados Unidos fue inversa. Allá cada estado, en un origen, las 13 colonias, elaboraron su propia constitución de acuerdo a las
necesidades y de acuerdo a la población que cada uno y a la situación geográfica que cada uno tenía. De esas constituciones fue que se le delegó para poder hacer la confederación, primero pasar pues, en unos puntos de la confederación precisamente, para después poder elaborar la Constitución Federal. Entonces, toda esta discriminación y toda esta diferencia que existe en Estados Unidos, yo creo que parte desde ahí, que no es homogéneo, no puede tomarse una medida para todos y se le deja al arbitrio algo tan fundamental como la protección de los derechos humanos, que no debería de dejarse tan libremente. Entonces, debido a esa libertad que cada estado tiene, la manejan a modo. Y se me hace que es algo de lo que veo como que los fortalece a ellos, aparte que como potencia, se consideran en el derecho, con la economía que tienen en el derecho, como si la vida humana, como si la dignidad de las personas tuvieran un precio que ellos pueden pagar con su economía. Y en mi punto de vista, pues, está muy lejos de lo que es la realidad de la protección del individuo de la persona. Sí, no puede pasar desapercibido que estos temas tan interesantes que tocan a la Suprema Corte de aquel país, pues emitir su opinión, esperemos que sea conforme a los derechos humanos. Otro tema que no puede pasar desapercibido es el concerniente en Estados Unidos a la libertad de creencia, a la libertad religiosa y el amor. En este tema quiero empezar con usted. ¿Qué nos dice el autor respecto del aborto? ¿Cómo lo aborda la Suprema Corte de Justicia? La Suprema Corte toma el aborto como la libertad para decidir, no lo toma lo toma como parte de la persona, en este caso como parte de la mujer, con la libertad de que es igual que si me pongo hoy un saco negro o uno rojo. Entonces, tiene la plena libertad de tomar esa decisión. Quiere decir el libro, entonces, que la Suprema Corte le da plena autonomía a la mujer en cuanto a su cuerpo. ¿Podemos hablar en ese término? Sí. Perfecto. Es un tema delicado, creo que aquí son muchos conceptos los que están en juego, muchas ideologías. Es un tema muy delicado. Licenciada Alejandra, ¿qué opina usted respecto de la libertad religiosa en Estados Unidos? ¿Cómo ha sido abordada por su corte? ¿Qué nos dice el libro? Bueno, la libertad religiosa a lo largo de la historia, bueno, se limitaba a una sola religión y se obligaba a tener la religión católica o alguna religión en específico, y esto se fue desarrollando a través del tiempo. Si bien en el libro nos establecen varios casos que fueron precedentes para la libertad de religión y que son muy importantes para el desarrollo de esta libertad de religión, para que toda persona pueda decidir. Asimismo, se maneja ya como un derecho humano la libertad de religión. Entonces, el autor del libro lee que en el sistema jurídico estadounidense y la casuística que impera allá es de una de tolerancia religiosa. ¿Podemos hablar en este término, abogado? Perfecto. Licenciado Niño,
da usted al aborto en cuanto a la concepción que tiene la Corte de Estados Unidos? Y me gustaría que me lo contrastara con el aborto o la ideología que impera aquí en México. Hay una lectura muy interesante de Octavio Paz, que me parece a mí, siempre he considerado que es el único intelectual con el que nunca he podido romper, por lo así quiero. Pero él hace una diferenciación entre la concepción como nació la sociedad mexicana y cómo nace la sociedad norteamericana, partiendo de la idea de que fuimos colonia jamás, salvo que una fue colonia anglosajona y otra una colonia española. Y tiene una frase muy contundente en la que la sociedad mexicana nació con la contrarreforma y la sociedad norteamericana nació con la reforma. Y de ahí podemos partir para decir que la cultura que tiene nuestra sociedad pues, es una cultura pues, muy conservadora aún por la influencia del catolicismo. Y de ahí partimos por la concepción religiosa que tiene la mayor parte de la sociedad norteamericana, que es una sociedad protestante. Con estos dos fundamentos, con estas dos bases, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha variado, y por eso el autor a veces lo maneja como estos claroscuros que tiene. Hablamos de un claroscuro por parte de la esclavitud, pero así como hubo esclavitud y segregación racial, también tiene un claro que es la cuestión del aborto, y lo maneja en el respeto no a la vida, porque entramos en un conflicto y en unas posiciones filosóficas pues, muy profundas que no nos convienen, pero lo maneja como bien lo comentaba la francisca Marta, en el respeto al derecho a la mujer por decidir. Sí se metió en cuestiones muy graves por la decisión que tomó y la abordó en la división de cada 3 meses del aborto. Es decir, durante los 3 primeros meses de gestación, que se acordó nuestra web, dice los primeros 3 meses de gestación está permitido el aborto cuando la mujer se le concede, vamos a respetar ese derecho a decidir. Durante los otros 3 meses, es decir, el cuarto al sexto, solamente cuando haya riesgo para la vida de la madre o alguna malformación por parte del producto. Y termina diciendo que en los últimos 3 meses entonces está prohibido el aborto. Así de simple. En cuestiones, o contrastándolo con nuestra ideología, nuestra cultura, es un caso que se da hace 40 o 50 años, que es retomado con el avance tecnológico y científico que existe ahora por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que exclusivamente marcó el mismo periodo de tiempo que hizo la Suprema Corte de Justicia, pero ya lo hace con un lenguaje más técnico y más científico al establecer las 12 semanas y los supuestos que se dan. Entonces, sí hay una similitud y hay obvio una influencia marcadísima por parte de esa decisión de los Estados Unidos, por parte de su Corte Suprema. Pero sí, el papel que juega la Corte Suprema es un tema muy, muy delicado y que ella así lo decide. Es decir, a diferencia, retomando un poco el tema que comentábamos al principio, a diferencia que en México la Suprema Corte está saturada de trabajo por la cuestión del amparo por un notero. Allá no, allá la Suprema Corte decide qué casos va a revisar y qué casos va a resolver. Alrededor de 80 y 100 casos resuelve, de 8.000, 9.000 que le llegan, ¿no? Pero los toma en consideración a la importancia del impacto social que van a tener. De ahí que toma cuestiones muy, muy delicadas y que también depende de la ideología de los jueces asociados, así como del juez presidente, para saber cómo se va a resolver un caso. O sea, en el momento de la segregación racial eran jueces muy conservadores, incluso jueces que venían del sur, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en la cuestión del aborto era todo lo contrario, eran jueces muy, muy liberales. Entonces, ese juego político positivo, por así llamarlo, que juega la Suprema Corte de Justicia, ha tenido un impacto social pues enorme. Y no debemos olvidar que es, yo creo, la Corte que más ha defendido los derechos políticos y civiles. Por esa tradición anglosajonas del individualismo y de la utilidad, la libre empresa, etcétera, la economía, pero siempre al individuo, que
también, al mismo tiempo, una de las cuestiones que más se pague, porque no tiene cuestiones culturales, cuestiones sociales, cuestiones que van más encaminadas a minorías o a sujetos colectivos. Entonces, a una tarea pendiente que aún queda por resolver por parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Vamos a hablar entonces de si efectivamente la Corte de Estados Unidos juega un papel eminentemente político. Sí, es un papel que incluso resuelve situaciones que los otros poderes no, o incluso situaciones que para la sociedad las pueden contraponer. Y lo importante del papel que juega es que hay una cultura de las resoluciones que emite la Suprema Corte. Para concluir con esta mesa de debate y de apertura al diálogo, licenciada Alejandra, ¿con qué se queda usted de la Corte? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Bueno, más que decirte de la Corte voy a hablar del libro. El libro me parece muy bueno. Creo que todo abogado debe de leer este libro. Al ser completamente de muchos casos emblemáticos e importantes que se han presentado ante la Suprema Corte de Estados Unidos, han tenido, es muy digerible y muy bueno el libro, y entonces les recomiendo que a toda la gente que lo lea. Para todos los abogados es muy importante y bueno que lo lean. Entonces, es con lo que Le agradecemos su participación, abogada. Licenciada Marta, ¿con qué se queda usted y de la Corte? Estas divergencias y convergencias nos dan una pauta a analizar nuestra organización jurídica, las instituciones. En el caso de México, la creación con la reforma del 95 que hubo la creación del Consejo de la Judicatura para quitarle algunas cargas de trabajo, sobre todo administrativas, a la Suprema Corte, cuestión que con los años que han pasado no ha sido posible eso, porque el presidente de la Suprema Corte, el ministro presidente, es presidente a la vez del Consejo de la Judicatura, y toda esa carga que tenía de administración y vigilancia la sigue teniendo. Entonces se dispersa la Suprema Corte en otros asuntos, menos en el derecho. Entonces, en Estados Unidos no existe este consejo. Existe una convención, pero que trabaja de diferente forma, de tal manera que además la Suprema Corte puede escoger los casos en los que considera que su suspensión es trascendental, como ya decía el licenciado David, de 800, decide como el 10% de los que se le presentan, empieza su sesión y no los concluye hasta entregar cuentas de los asuntos que dijo, bueno, voy a ver 100 en este año, y se compromete a realizar esos 100 debidamente. Las cuestiones orales que se presentan dentro de los juicios, pues es para darle celeridad, para no entretenerse en tanta lectura. Los jueces asociados prefieren oír a la parte, oír a los abogados, para que les expongan sus argumentos y poder preguntarles todo lo que sea necesario en lugar de estar deduciendo ellos lo que quisieron decir en los escritos. Entonces, se me hace una forma importante de las decisiones que toma la Suprema Corte, que lo escoge los casos y no se dedica a cuestiones administrativas. Eso es para otro aspecto, no es para estar dentro de... Sí está, como lo establece la reforma aquí en México del 95, pero que la Suprema Corte no esté inmersa, porque está
justicia. Entonces, no hay ahí una separación. Y se me hace una obra muy interesante, sobre todo de la perspectiva que lo maneja el autor, ya que él tuvo la experiencia de ser consejero de la Judicatura Federal. Gracias por su participación. Para concluir, abogado Niño, me gustaría que me explicara o me diera sus perspectivas de qué papel cree usted que vaya a jugar la Corte de Estados Unidos en esa apertura al reconocimiento y eficacia de los derechos humanos en Estados Unidos. Este es un tema demasiado complicado por la cuestión, porque ellos no tienen esa constitución que actualmente se sigue en toda América Latina y parte de Europa. Y no la tienen porque ellos se consideran sus creadores, y porque son un imperio al final de cuentas. Y es un imperio no solamente económico, es un imperio político, es un imperio cultural, social, etcétera, etcétera, y una infinidad de etcétera. Y ahí es donde hay una crítica a esa concepción de los derechos humanos que nosotros tenemos, porque se considera que son una imposición por parte de los países del centro de la mundialización, y países que han sido históricamente quienes rigen los hilos de la política mundial, empezando por los Estados Unidos de Norteamérica, igual por Alemania, Francia, Inglaterra, estas grandes potencias históricas. El papel que puede jugar la Suprema Corte de los Estados Unidos debe ser fundamental para obligar, entre comillas, a que los otros dos poderes, a que toda la federación, que todo el país en sí, empiece a quitarse esa noción de imperio y se empiece a integrar a la comunidad internacional, están en el mismo tenor. Hay una crítica fabulosa de los derechos humanos, de una licenciada que se llama Maritano, que es una licenciada de Derecho de Libero, campus del Instituto Federal, donde hace un artículo que se llama Resistir a los irresistibles, en la que hace expresamente esta crítica, es decir, los derechos humanos, en esta concepción que nos han estado enseñando, es una concepción que nos ha estado siendo impuesta a partir de la Segunda Guerra Mundial, es una concepción que está impuesta por los países que ganaron, y como comenté, son esas grandes potencias económicas. Dice, pero hay que reconceptualizar los derechos humanos, y ahí es donde está esta corriente de criticar esta tradición que venimos arrastrando. Y eso lamentablemente no se ve en Estados Unidos, ellos siguen creyendo que dicta la forma de ser de los demás países. Entonces, creo que la Corte de los Estados Unidos debe también cambiar de chip, volver a mirar a América, volver a mirar la revolución jurídica que tiene en Europa y tratar de integrarse a la comunidad internacional. Ya no decir yo soy quien le dicta las reglas del juego, sino ahora yo también me someto a las reglas del juego. Y eso es una cosa que simplemente para ellos no existe, el derecho internacional son ellos, literalmente. Entonces es una crítica que le tienen que hacer y que el autor pues no lo maneja, pero que nosotros como críticos del derecho debemos hacerlo. El libro es un excelente libro, un libro introductorio, recomendado para cualquier estudioso del derecho, incluso para aquel que no es estudioso del derecho por simple cliché cultural, por tener un poquito más de conocimiento, lo debería leer. Es un libro muy ameno, con una escritura muy sencilla, no es tan amplio, aunque pudiera parecer un poco pesado, no utiliza un lenguaje muy técnico, al contrario, trata de poner un lenguaje, pues no coloquial, pero sí entendible para aquellos que no manejan el derecho. Entonces, Mario Vergara David escribió un buen libro, y como él lo dice, y esa es una tarea que nos corresponde ya a nosotros, en la academia, en Estados Unidos ya hay muchos libros acerca de la Corte, pero en México y en América Latina no hay muchos libros acerca de la Corte de Estados Unidos. Y es importante conocerla porque también crea una influencia en las demás Cortes Supremas o Supremas Cortes de todos los países. Muy bien, agradecemos su participación, abogado. Así estaríamos concluyendo esta mesa de trabajo. Me sumo a las críticas de este libro en cuanto a que hay que leerlo, conocer el derecho estadounidense. Es un buen libro,
lenguaje que todo el mundo podemos pasar. Son muchos los retos que le esperan a la Corte de Estados Unidos, son muchos los papeles en los que los juristas y jueces hay que intervenir. Como tarea, pues, hay que adentrarnos al derecho. De mi parte y de la parte de los panelistas, pues es todo. Esperemos y esta conferencia y este panel haya sido de su agrado.